departamento lo queremos hacer a título personal. Pero bueno, nos encantó la iniciativa, tanto Ángela como Álvaro como yo coincidíamos en que si ya es un reto ser emprendedor, pues oye, ser emprendedor con ciertas características, pues entonces es aún más meritorio, ¿no? Y entonces, oye, nuestro grano de arena, pero siempre pensando en que los verdaderos cracks sois vosotros, ¿vale? Entonces nosotros simplemente queríamos colaborar con bueno, pasamos una serie de temas en las que creemos que podemos aportar un pequeño granito de arena. Nosotros estamos en el departamento de fraude y lavado de dinero de BBVA Global, ¿vale? Y bueno, aparte de fraude, que quizá pues tiene unas herramientas, etcétera, pues oye, mandamos unos temas, nos dijisteis que este podía ser interesante y lo hemos intentado plantear. Empezaremos por cosas tan básicas como abrirla, guardarlo y tal. Vamos a centrarnos más que en un Excel que requiere sus licencias y cuesta un coste. Ahora ha sacado Google la versión de Sheets, que es como un Excel, pero gratuito y online, ¿vale? Que nosotros, de hecho, en BBVA es el que utilizamos. Y vamos a intentar ir avanzando durante la sesión, durante la hora y media, para que desde esa cosa más básica de llevar un listado de los costes, formatear columnas, hacer data validation, ciertas nociones, vamos a pasar a otro punto en el que hacemos alguna serie de formulaciones, dashboards, paneles de control y aplicados a la empresa. De hecho, hemos montado un caso de una frutería, ¿vale? Oye, pues como un negocio para llevar esa contabilidad. Entonces, nos hemos organizado de manera que vamos a hacer un registro de ingresos, un registro de costes y luego vamos a trabajar con un dashboard en el que aprenderemos las principales fórmulas pues, que sirven para sumar diferentes columnas automáticamente, para también sumar con diferentes criterios. Vamos también a formatear tablas de manera que de una vista podamos visualizar donde rápidamente, para no tenerlo que hacer a papel o no tener que pagar herramientas complejas, podemos visualizar dónde tenemos mayores gaps o como deficiencias a lo mejor entre costes e ingresos. También vamos a intentar poner condicionantes con las fórmulas sí, ¿vale? Entonces, bueno, a medida queremos, dentro de lo posible, si queréis hacerlo dinámico, estamos dispuestos a que nos interrumpáis y nos paréis, ¿vale? Como María va a grabar todo, tampoco nos vamos a parar, pero luego os hemos mandado el documento para que lo podáis bichear y todo esto, ¿vale? Entonces ya dejo creo que va a empezar Álvaro. Vale. Vale, ¿me escucháis? Sí. ¿Me escucháis bien? Sí, perfecto. Vale, pues voy a compartir pantalla, ¿vale? Espérate, me está dando error. Si quieres... El directo, para que veáis que estamos en directo, a Álvaro se le ha caído, pero como le tengo aquí al lado, Sí, bueno, lo está conectando ahora mismo, ¿vale? Si no, le dejo yo mi ordenador, no pasa nada. Te tienen que hacer. Vale. Sí, admitido. Estoy. Vale, ¿me veis la pantalla? Sí, ahora sí. Sí. Perfecto. Bueno, voy a abrir varias pestañas, pero bueno, básicamente un poco con lo que decía Javi. Lo primero de todo, entiendo que todos vosotros tenéis una cuenta de Gmail, ¿no? El caso de uso, la formación que os vamos a dar hoy es en lugar de Excel con Google Sheets, pero bueno, que de la misma manera sería aplicable a Excel, ¿vale? Excel seguro que lo conocéis todos, ¿no? Que es esta aplicación de Microsoft, del paquete de Office. Nosotros nos centramos hoy en la parte de Google, ¿vale? Que es muy similar. Entonces, dentro de vuestra cuenta de Gmail, ¿vale? Que seguro que, como decimos, todos tenéis una opción de Drive, que básicamente es el gestor documental, ¿no? Donde podéis tener un montón de documentación, información. Aquí podéis directamente crear lo que es una hoja de cálculo, que llaman de Google, ¿vale? Tiene el mismo color verde que Excel, lo han querido hacer similar. Y nada, básicamente esto te genera una hoja en blanco y una hoja que luego vas a poder, pues eso, trabajar a tu gusto. Por defecto la hoja se quedaría ya guardada dentro de vuestro Drive, ¿vale? Pero en cualquier caso,
Aquí arriba pues le podéis cambiar el nombre, ¿no? Excel barra Google Drive. Vale. Entonces, no sabemos muy bien qué nivel tenéis de Excel o de Google Drive, pero bueno, queríamos empezar por contaros, antes de atacar el caso de uso que hemos desarrollado, que es mucho más profundo y enfocado a la empresa, ¿vale? Y creemos que os va a servir bastante hacer una pequeña introducción de qué es esta herramienta, ¿vale? Excel, Google Sheet, es una herramienta de productividad, ¿vale? También conocida como hoja de cálculo, ¿no? Que además, bueno, este nombre pues a lo mejor puede ser un poco raro, pero realmente lo que veis aquí es una calculadora bestial, que te permite la capacidad de incorporar un montón de información, hacer un montón de cálculos, como decía Javi, de incluir un montón de fórmulas para hacer esos cálculos de forma dinámica, automática, representaciones gráficas, y bueno, tiene un poder abismal, ¿vale? Yo creo que es la herramienta por excelencia a nivel mundial que utilizan todas las empresas para trabajar en el día a día, ¿vale? Entonces, ¿de qué se compone esta herramienta? Como veis, la parte principal es un conjunto de columnas y filas. Podéis desplazar hacia abajo, podéis desplazar hacia la derecha. Las columnas están vamos, numeradas por caracteres alfabéticos y las filas por caracteres numéricos. Puedes bajar todo lo que te dé la gana, ¿vale? Hasta el fondo. ¿Qué tiene esta cuadrilla de columnas por filas? Pues al final lo que se denominan las celdas, ¿no? Tú dentro de este documento lo que haces es trabajar en una de las celdas. ¿Qué puedes hacer dentro de estas celdas? Pues muy sencillo, meter información, ¿no? De cualquier tipo. Podemos meter letras, ¿no? Pues mi nombre, el de Javi, ¿vale? Podemos meter números, ¿no? Y lo más relevante es que podemos meter operaciones, podemos meter fórmulas, ¿no? Igual que yo puedo poner en esta celda 1, aquí puedo poner un más. Uy, perdón. A ver. Sí, ¿no? Y aquí un 1 y aquí un igual y aquí un 2, ¿no? ¿Vale? Voy a seleccionar para que lo veáis así pequeñito. 1 más 1 igual a 2. Excel lo que te permite es hacer esto con fórmulas, ¿vale? Entonces, lo que puedo decir es, cuando abrimos una fórmula, siempre empezamos por el más, luego un poco más grande, igual sí, ¿no? Para hacer esta fórmula, en lugar de hacerlo manualmente, lo que puedo decirle a Excel es, en una celda cualquiera, me da igual, ¿eh? En la que nos dé la gana. Empezamos la fórmula siempre con un símbolo igual y decimos 1 más 1, Enter, pero calcula automáticamente, ¿vale? O incluso este 2 que hemos metido manualmente, ¿vale? A mano, lo vemos aquí arriba, veis que tenemos aquí marcado un 2, es lo que se ha metido a mano, podemos hacerlo igual. Esta celda que contiene un 1 más esta celda que contiene un 1 me da un 2, ¿no? Entonces, aquí representamos muy bien la diferencia, ¿no? De lo que sería incluir un valor manual, el 2, y incluir una fórmula. Ya veremos luego un poco más en detalle fórmulas un poco más interesantes que la suma, ¿vale? Vale, y luego nada, poco más. Arriba lo que tenemos es una serie de comandos donde nos va a permitir pues, abrir un nuevo fichero, enviarlo por correo, guardarlo en un sitio específico dentro de nuestro Drive, copiar, pegar. Bueno, el tema de la visualización a lo mejor no hace falta entrar ahora todavía. Incluir nuevas columnas, incluir nuevas filas, dar formato, que lo vamos a ir viendo a medida que veamos el caso de uso. Incluir filtros, que también lo vamos a ver luego en el caso de uso, y básicamente esto, ¿no? Muy importante, que el otro día comentábamos, y os animamos a que uséis Excel y que lo practiquéis y que os equivoquéis y que vayáis al fallo. Voy a meter una secuencia de datos, 1, 2, 3, 4, 6. Como veis, después del 4 debería ir el 5, me he equivocado.
Excel lo que te permite con estas dos funciones aquí es ir para atrás o ir para adelante, ¿no? Pues si lo doy para atrás, me borra el último comando que he hecho, desaparece el 6, como habéis podido ver, ¿vale? Esto ya veréis en el día a día, que parece una tontería, pero va a ser súper útil, ¿no? De poder volver atrás solamente con un clic y volver a intentar hacer lo que no nos ha salido. Vale, yo creo que Ángela, si quieres te dejo paso para que cuentes un poco tú, acabes con la contextualización y ya pasamos al caso de uso. O sea, yo creo que ahí, si quieres, deja, bueno, da igual, si Sí, quieres deja de compartirlo. compartir. Deja de compartir. Yo creo que hemos empezado hablando también de la diferencia, ¿no?, entre Excel y Google Sheets, o porque nosotros nos hemos enfocado en Google Sheets y también, por si alguna tiene más experiencia en Excel, simplemente por dar unas pinceladas, ¿no? Al final, entre Excel y Google Sheets yo creo que hay como dos grandes diferencias. La parte de accesibilidad y colaboración que estábamos hablando, comentaba Javi, oye, nosotros lo utilizamos en nuestro día a día y es que te permite que haya varias personas a la vez tocando la misma hoja de cálculo sin tener OneDrive ni nada adicional, ¿no? Que para nosotros, por ejemplo, eso es un tema relevante. Entonces, si tenéis un negocio con más gente, pues yo creo que puede ser interesante que cada uno pueda ir accediendo. Además, hay un historial de cambios y puedes ir viendo los cambios o ajustes que haya hecho otra persona, entonces nunca hay hueco a error, por así decirlo, y siempre sabes quién es la persona que ha tocado qué celda y qué ha hecho. Y luego también hay un tema, y es que yo creo que Excel es más potente para funcionalidades un poco más complejas, ¿vale? Nuestro caso de uso es bastante sencillo. Yo creo que para una gestión diaria de un negocio probablemente no se necesite, pues no se necesiten macros u otro tipo de funcionalidades un poco más elaboradas, pero es verdad que si en algún momento, porque como decía, ahora no sabemos, ¿no?, seguramente haya disparidad de niveles, habrá gente con un nivel más básico, otro con un nivel más avanzado. Oye, si necesitáis en algún momento realmente utilizar funciones más avanzadas, conectar con otras APIs, etcétera, puede ser que Excel sea la opción, ¿vale? Igual Google Sheets tiene un poco más de, digamos que está un poco más limitada por esa parte, simplemente porque lo conozcáis, ¿vale? En cuanto a potencial que puede tener la herramienta. Hoy lo que vamos a ver es, y de hecho lo hablábamos también con María, ¿no? Oye, ¿qué tiene sentido traer? ¿Qué caso de uso para que a vosotros os resulte útil? Obviamente no todos tenéis la misma casuística ni os tenéis la misma actividad profesional, pero sí que algo que entendamos todos, que pueda ser extrapolable a diferentes negocios, ¿vale? Y que sobre todo sea útil. Entonces vamos a empezar, y Álvaro está hablando de cosas muy, muy sencillitas. No os asustéis, iremos avanzando en el tiempo, ¿vale? A cosas un poquito más elaboradas, pero la idea es como ir construyendo juntos. Aunque luego podáis revisar la sesión, si tenéis dudas, nos decís, pero lo que nosotros hemos hecho es plantear un caso de uso muy fácil. Oye, ¿qué pasa si yo tuviese una frutería? Estoy yo, tengo un par de empleados, pero me dedico yo a hacer toda la parte de gestión con proveedores, todas las facturas, etcétera, ¿no? Igual hasta ahora lo he estado llevando un poco más manual todo y quiero dedicarme a una funcional un poco más o traerlo un poco más al mundo más electrónico. Vais a ver que una de las bondades, por así decirlo, también de Google es que pues todos los correos, documentos que tengáis almacenados en Google Drive se pueden insertar en las hojas de cálculo. Entonces es fácilmente trazable toda esa parte de documentación para siempre, pues oye, poder acceder, ¿no?, a la factura de X proveedor que me hizo en marzo, pues siempre tenerla ahí, ¿no? Entonces, sabiendo que con el móvil se pueden escanear siempre las imágenes, PDFs y tal, que yo creo que ya todos los móviles tienen esa funcionalidad, se pueden almacenar en Google Drive y a partir de ahí también linkarlas en el documento, ¿vale? Entonces, esto se puede hacer todo lo complejo que queramos, ¿vale? Pero un poco el objetivo es, oye, vamos a empezar con esa frutería, con los ingresos que tiene mes a mes, ¿vale? Vais a ver que lo hemos hecho a nivel mensual para que sea un poco más sencillo, podríais desgravarlo o desgranarlo a nivel diario, ¿vale? Que creo que también puede ser útil, depende un poco de la gestión que haga cada uno en el día a día, los gastos y sobre todo, para nosotros el punto, más allá del uso de Excel como la herramienta, ¿no? Siempre es, oye, la necesidad que intentas cubrir, que en este caso es, pues oye, si un mes se me han disparado los gastos versus los ingresos, ¿por qué es, no? Y qué decisiones puedes llegar a tomar, ¿vale? Que también queríamos enfocarlo para ahí para que a vosotros también os pudiese resultar útil, porque yo creo que es como la visión agregada. Probablemente a nivel personal tengáis esa visión porque estáis en el día a día del negocio y nadie mejor que vosotros lo va a saber, pero siempre está bien tener esa documentación de apoyo para poder verlo un poquito más visual, ¿vale? Entonces, Álvaro, si quieres empezar con la parte de los gastos, de los ingresos, perdona, y empezar a contar un poco como el caso de uso. Sí. Vale. Vale, el ejercicio lo vamos a hacer de manera que, bueno, nosotros ya lo tenemos preparado, ¿vale? Os enseño un poco en lo que va a quedar este ejercicio, pero queremos hacerlo con vosotros, ¿vale? Queremos hacerlo paso a paso
para que vayáis viendo cómo queda. Pero al final, un poco como explicaba Ángela y Javi, lo que traemos aquí es un caso de uso para una especie de control de gestión del día a día de una frutería, ¿vale? Que podría ser extrapolable a cualquier tipo de negocio. Entonces, traemos una pestaña, porque bueno, esto no lo comentaba antes, pero el Excel puedes abrirte pestañas de trabajo, ¿vale? Entonces, tenemos una pestaña donde vamos a ver toda la información de los ingresos. Vamos a ver una pestaña donde tenemos toda la información de los gastos a nivel mensual. Y luego hemos montado un panel de información, ¿vale? Donde ya vemos esas representaciones gráficas, esa información agregada, ¿vale? Que de alguna forma a nosotros como responsables de este negocio nos va a permitir pues, tener una visión agregada de la información y poder tomar decisiones consecuentes para ir mejorando el día a día de nuestro negocio, ¿vale? Muy sencillo, ingresos, gastos y vemos un poco cómo está funcionando el negocio, ¿vale? Entonces, en primer lugar, vamos a montar lo que sería la pestaña de los gastos, ¿no? Como decíamos, por simplificar un poco las cosas, perdón, de los ingresos, por simplificar un poco las cosas, esto podría ser diario, ¿no? Pero nosotros hemos decidido hacerlo mensual, ¿no? Entonces, ¿qué información consideramos que deberíamos incluir en el ámbito de los ingresos, ¿no? Pues mensualmente lo primero que necesitamos incorporar es una primera columna donde vayamos a registrar por debajo la fecha en la que metemos el registro, ¿vale? ¿Qué más vamos a incorporar? Oye, pues somos una frutería, vendemos fruta, pues los productos, ¿no? O sea, la categoría de producto o el nombre del producto, ¿vale? Como veis aquí lo que estamos haciendo es incorporar lo que va a ser la cabecera de nuestra tabla, ¿vale? En la siguiente columna, ¿qué información adicional nos podría ser relevante? Pues oye, ¿cuánta cantidad, no? Vendida. ¿Cuánta cantidad hemos vendido de peras, de manzanas, de fresas, ¿no? Puede ser que además de fruta vendamos otros productos, ¿no? Como por ejemplo zumos, ¿no? Que lo midamos en litros, cestas, pues la típica cesta de San Valentín o lo que sea, regalos, pues vamos a ver de esa cantidad vendida en qué unidades lo vemos, ¿no? Pues las frutas serán en kilos y las cestas serán en cantidades, ¿no? Oye, ¿cuánto es el precio unitario por el que estoy vendiendo este producto? ¿Vale? Vamos a hacerlo por llevarlo a la vida de negocios sin IVA, ¿vale? Y luego veremos cuánto es con IVA. ¿Qué más? Pues quiero saber también cuánto ingreso, total ingresos, que sería multiplicar lo que vendo y lo que cuesta por tantas veces está vendido, igual, sin IVA. Luego, cuánto me sale de IVA, total ingresos con IVA, ¿vale? Y poco más, ¿vale? Entonces, aquí tendría pues un poco los datos de la cabecera, ¿no? Como veis queda un poco feote, lo que vamos a hacer es básicamente seleccionar, pinchando y arrastrando todas las columnas, ¿vale? Y dando doble clic, pues me va dando doble clic en una de las esquinitas, me va pues, a estructurar toda la información para que quepa. Además le vamos a dar un formato rápido. Aquí le vamos a seleccionar toda esta columna, le vamos a dar un color gris y a la letra le vamos a dar un color blanco, ¿vale? Para que se vea un poco más chulo. Voy a hacer un pelín más grande. Vale, entonces voy a hacer el ejemplo para un mes, ¿vale? Pues enero 2025 estamos, ¿no? Bueno, vamos a poner 24, que si vamos a ver el año entero. ¿Vale? Lo hago un poco más grande para que se vea. La categoría del producto, método del data validation, yo, o lo hace... Vale. Entonces, como decíamos, tenemos un montón de categorías de productos, ¿no? En una frutería podemos vender un montón de tipos de fruta. Entonces, en lugar de meterlo a mano y poner fresa, manzana y demás, como eso da margen de error, lo que vamos a hacer es incorporar dentro de esta celda y todas las de abajo una lista con un desplegable, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Pues en la funcionalidad de datos, ¿vale? Validación de datos, luego lo veremos otra vez, ¿vale? Si nos quedáis con ello cuando veamos también los gastos. Vamos a añadir una regla de validación de datos donde digamos, oye, ¿qué opciones nos va a permitir este desplegable incorporar aquí? Pues mira, vamos a dejar meter fresas, nos va a dejar meter manzanas, voy a añadir otro elemento que son kiwis y otro que son
zumo de naranja, ¿vale? Por ejemplo, pues le doy aquí a hecho, cierro esta lista, que ya la tengo lista, preparada, y como veis, si le pincho aquí, solamente me va a dejar elegir entre estas opciones. Le pincho la que quiera, fresas, ¿vale? Bueno, y luego la validación de datos habría que extenderla, ¿no? Vale, como veis, la validación de datos solamente se ha quedado en una celda. Para poder tener ese desplegable en todas ellas, lo que voy a hacer es seleccionar y arrastrar todas las celdas. Estoy tirando por abajo, como veis, las filas van cayendo hasta donde quiero que aparezca esa validación de datos. Pues lo vuelvo a hacer. Datos, validación de datos. Hay regla. Bueno, perdón, vamos a quitar. Sí, no. Bueno, vale, voy a hacer el copy paste ya está, tío. Aquí. Vale, pues aquí selecciono el intervalo donde quiero que aparezca, voy tirando para abajo, aceptar y automáticamente ya en todas estas celdas donde selecciono el intervalo puedo seleccionar entre esa información. ¿Vale? Entonces ahora, por hacer súper rápido y dar paso a Ángela, voy a poner aquí pues información, ¿no? Fresas, ¿cuánta cantidad he vendido? 15 unidades, que las unidades pues igual podríamos hacer una validación de datos en el que incluyéramos, pues añade una regla, kilogramos, ¿no? Y puedo añadir también, como hemos dicho que teníamos zumo, litros. Entonces, cuando seleccione ahora las unidades de fresas, pues incorporaré kilos. Y cuando seleccione las de zumo de naranja, pues incorporaré litros. ¿Vale? Y luego ya, pues a seguir incluyendo información. ¿A cuándo vendemos el kilo de fresas? A 5 euros. Dejamos ahí un 5. Y el litro de zumo a 4 euros. ¿Vale? Y hemos dicho que hemos vendido 5 litros. Vale. ¿Cuánto hemos ingresado? Pues aquí vemos ya la primera fórmula. Si tenemos fresas 15 kilos a 5 euros cada kilo, pues voy a hacer una fórmula en el que pongo siempre igual, selecciono la cantidad vendida 15, multiplicado por el precio. Enter, 75. Aquí además tiene algo de inteligencia Google y te propone autocompletar, ¿no? Te dice, oye, la fila de abajo es igual que la de arriba, ¿quieres la misma fórmula? Sí, la quiero, ¿vale? Entonces automáticamente te lo calcula. Aquí lo que tenemos ya es 5 por 4, 20. ¿Vale? Esto sería sin IVA. Como el IVA es un 10%, pues quiero calcular cuánto es el IVA de 75. Pues igual 75 multiplicado por el 10% sería 0,1, ¿no? Me devuelve que 7,50 es el IVA de esto que voy a vender. Entonces, ¿por cuánto tengo que vender? ¿Cuánto va a ser el total que he ingresado por estos 15 kilos de fresa? Pues básicamente, el total del ingreso sin IVA más el IVA que le corresponde. 82. ¿Vale? Y así pues haríamos el registro un poco de lo que es todos los ingresos, de manera que nos quede algo así. ¿Vale? Bueno, voy a aprovechar, como estos son estos son valores con euros, ¿vale? En monetario, y aquí únicamente estamos viendo el número. Si veis aquí arriba, en el panel de funcionalidades, tenemos un apartado, o en formato, también aparece, ¿vale? Pero aquí te viene por defecto, formatear con moneda, ¿vale? En este simbolito del euro. Entonces, todo este de precio, total de ingresos, el IVA y el total de ingresos con IVA son unidades monetarias en euro. Por tanto, voy a seleccionar, pinchando y arrastrando toda esta información, todas estas celdas, le voy a pinchar en euros y directamente, ¿vale? Me va a tener aquí una representación con euros, ¿vale? De manera que trabajando esto mes a mes para todos los ingresos de fresas, de zumo y demás, pues para el mes de enero, por ejemplo, ¿dime? Imaginando que es un día como que pueden sacar la suma diaria, ¿sabes? Sumando fresas más el total de ingresos. Vale.
con la fórmula de sumar. Imagínate que está en un día que en vez de registrar la papel lo tienen registrado. Vale, se lo voy a hacer en esta porque a lo mejor se va a ver mejor, ¿vale? Vale. Ya teniendo registrado pues, para todo el mes de enero, ¿vale? Como veis abajo tendríamos febrero, marzo, abril, mayo y demás, ¿no? Pues para el mes de enero tenemos una validación de datos con la categoría de los productos que vendemos. Esta la voy a ocultar. Tenemos la cantidad que hemos vendido de manzana, de pera, de plátano, de melón, del paquete de combinado de 4 kilos. Hemos vendido 7 cestas a 12 euros cada una, lo que son 84 más IVA, 101, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es, oye, me interesaría saber cuánto he ingresado en total este mes, ¿no? De todos los productos que he vendido. Por lo tanto, hay una fórmula que igual que hemos hecho antes, sumar seleccionando un valor más otro, hay una que se llama suma y directamente abres el paréntesis y te dice qué rango de datos quieres sumar. Pues total ingresos mensuales sin IVA que tengo en la columna G, pincho en el primero y manteniendo pinchado voy arrastrando el cursor hacia abajo hasta el último valor, cierro el paréntesis de manera que la fórmula me está diciendo súmame entre paréntesis todos los valores desde la celda G2 hasta la celda G13, ¿vale? Como veis aquí en naranjita está representado todos los valores que te está cogiendo, ¿vale? Perfecto, esto es lo que quiero saber, le doy a Enter y me dice tu total de ingresos mensuales sin IVA ha sido de 8.707,96 euros, ¿vale? Y oye, ¿cuánto dinero le debo al Estado, a Hacienda, del IVA que he ido recopilando de mis ventas? Pues lo mismo, vamos a ver con la fórmula de suma cuánto IVA he generado con mis ingresos y le tengo que pagar al Estado. Pues pincho en el primer valor, voy arrastrando el cursor sin dejar de pinchar hasta el último, suelto, cierro paréntesis. En concepto de IVA he recaudado 1.750,41 euros, que trimestralmente o semestralmente, depende de la empresa, en mi declaración del IVA, pues le tendré que pagar a la Hacienda Pública. ¿Vale? Yo creo que por la parte de ingresos ya está. Sí, seguramente os hayan surgido alguna duda y demás, pero ahora Ángela va a repetir el ejercicio para la parte de los gastos y mucho de lo que habéis visto ahora lo va a repetir. ¿Vale? Entonces, Ángela, te doy paso. Te he abierto Sí. una pestañita de gastos, ¿vale? En rojo. Listo. Todo tuyo. Me está diciendo, espera, porque no me deja compartir. Me voy a seguir y voy a volver a entrar, ¿vale? Porque Sí, para es poder que compartir. igual Celine, tú también intenta compartir, no te va a dejar, te va a obligar a cerrar sesión y volver a conectarte, ¿vale? Para luego. Es que nosotros en BVA no trabajamos con Microsoft Teams, ¿vale? Podemos conectarnos con ello, pero ahora para poder compartiros la pantalla y demás, hay un montón de disclaimer de privacidad que nos requieren reiniciar el aplicativo y volver a conectarnos. ¿Vale? Por eso que salimos y entramos, porque tenemos que aceptarlo todo. Sin Ya problema. se ve. Lo estoy probando, pero yo creo que no me deja, ¿no? No lo estáis viendo. ¿Sí? ¿Lo estáis viendo? Yo estoy justo intentando compartir Sí, mi sí. pantalla. Ahora se ve, Celine. Ah, vale, Sí. vale. Para probarlo ya. Vale, perfecto. Vale. Falta que entre. ¿Te deja compartir? Sí, a mí sí me ha dejado. He hecho la prueba. A ver si se conecta. Ya está, perdonad. Como no Ah, utilizamos normalmente Teams. A ver. sí. Vale. A ver, como comentaba Álvaro, ¿vale? O sea, por empezar y por intentar buscar también como otras alternativas que incluso a lo mejor pueden ser más sencillas para hacer determinadas acciones, ¿vale?
Para los gastos, pues oye, siguiendo un poco formato para tener consistencia, empezaríamos con la fecha, ¿vale? La categoría de los gastos, que aquí sobre todo nos hacemos referencia a, oye, pues si es mercancía, suministros, personal, etcétera. El tipo de gasto, sobre todo si es un gasto variable o un gasto fijo, ¿vale? Que puede ser interesante conocerlo, ya veréis también un poco por qué. Una descripción, porque a lo mejor nos interesa en el caso de los gastos, sí que incluir un poco más de detalle a modo texto, que no todo tiene por qué ser también datos, por así decirlo, de, oye, pues el proveedor al que estamos comprando o las características del producto, etcétera, ¿vale? Podríamos encontrar un segundo nivel que podría ser el proveedor, la cantidad, ¿vale? La unidad, pues si son kilos, si son unidades, etcétera. El precio unitario, el total, multiplicando también un poco como hacía referencia Álvaro, la unidad, bueno, el precio unitario por el total de la cantidad. El tipo de IVA, por aquí tendremos gastos de diferente índole. El total, con el IVA ya incluido. El método de pago, por si nos parece útil, por ejemplo, incorporar, pues oye, si hemos hecho el pago con efectivo o con tarjeta. La factura, que como os decía al principio, lo bueno que tiene esto es que, pues por ejemplo, yo si me creo ahora un archivo nuevo o este mismo, cojo de la URL, cojo y hago control C, ¿no? Y dentro de la factura lo pego, tal cual, y le doy al tabulador, me coge el documento, ¿vale? Entonces esto puede ser interesante si queremos incorporar el documento de la factura. Y luego notas, ¿no? Oye, pues a lo mejor es pago a 30 días, bueno, las características que sean. Antes veis que Álvaro lo que hacía era directamente tocar el encabezado, pero también hay otras maneras de formatear la tabla, ¿vale? Si no sabemos muy bien qué formato darle o pues, oye, qué colores utilizar, ¿no? Simplemente para que sea un poco más vistoso. Entonces, si os fijáis, he dado a formato colores alternos, ¿vale? Nos lleva aquí y ya directamente sabe que el encabezado es lo que tenemos en la primera fila, que es esto de fecha, etcétera, ¿vale? Y nos va alternando colores, nos propone el blanco y el gris, pero bueno, podríamos cambiar diferentes, pero por si le queremos dar un poco más de empaque a la tabla, ¿vale? Incluso podríamos cambiar pues el color del texto, hacerlo más grande, etcétera, ¿vale? Y si veis, le dais 2 veces a cada una de las columnas o a todas de igual, se ajusta en función del tamaño que tengamos en cada una de las celdas, ¿vale? Entonces, para el primero, por ejemplo, vamos a meter la fecha de enero y en categoría vamos a incluir diferentes tipos de categorías. Veis que antes Álvaro iba por la parte de validación de datos, también se puede llegar para poder incluir ese menú desplegable, también se puede llegar como insertar menú desplegable o una cosa muy útil, que además yo creo que una cosa que no hemos comentado y es que Google Sheets tiene mucho foro en internet de, pues oye, tengo una duda de cómo se hace X función o si quiero sumar 2 celdas, hacer la red cuadrada, hacer una gráfica, lo que sea, cualquier cosa, en internet siempre está la respuesta, ¿no? O sea, hay bastante comunidad. Y hay veces que no es tan fácil llegar al comando, pero hay una opción que yo creo que es muy útil, que es que, ¿veis el icono de aquí de ayuda? ¿Vale? Si yo aquí directamente pongo menú desplegable o desplegable, directamente me inserta esa funcionalidad, ¿vale? Sin la necesidad de tener que estar yo brujuleando por los menús de aquí arriba hasta que encuentre el que es, ¿vale? Entonces, vamos a ponerlo donde tocaría, ¿vale? Aquí. Entonces, le damos ayuda, menú desplegable y encima se te guardan las últimas búsquedas, por lo tanto es bastante útil. Y vamos a incorporar, pues, diferentes opciones, ¿vale? Podríamos meter mercancía y lo dejamos en ese color gris. Oye, otra opción que a lo mejor es suministros y lo metemos en amarillo, ¿vale? Para que sepáis que podemos ir cambiando también los colores para que se vea de un solo vistazo, ¿vale? Y pulsamos aceptar. Esto, como veis, te da las diferentes opciones, ¿vale? Luego tendríamos la parte, bueno, esto se ha quedado aquí, opción.
y si veis que pone no válido, eso es porque el último dato que aparece no corresponde con ninguno del desplegable, ¿vale? Entonces te dice, oye, aquí hay un error. Entonces ya pulsas y se actualiza, ¿vale? Vale. Respecto al tipo, vamos a poner, por ejemplo, variable, ¿vale? Y vamos a poner, oye, pues que hemos comprado manzanas, ¿vale? Al proveedor, pues el que sea, ¿no? Pues oye, mayorista 1, S.L, ¿vale? Por poner un ejemplo, con una cantidad de, pues, 300 kilos, ¿vale? Aquí es interesante que veáis que separamos la parte de texto de la parte de datos, porque si no, no se pueden hacer fórmulas. O sea, si yo aquí incluyese 300 kilos y luego digo, oye, 300 kilos por un precio de 2 euros el kilo, imaginaos, y quiero hacer la multiplicación de estos 300 por el 2, pues te da error, ¿vale? Solo funciona si tienes directamente datos contra datos, ¿vale? Porque si veis, si multiplico esos 300 por ese 2, aquí sí que estaría funcionando porque no tengo los kilos, ¿vale? Esa es la razón por la cual los separamos. Y además veis que directamente lo que hace la herramienta es que la parte de texto siempre la alinea a la izquierda y la parte de datos la alinea a la derecha, ¿vale? Así como curiosidad. Precio unitario vamos a poner 0,50, ¿vale? Por poner un ejemplo. Y el total, pues oye, 300 directamente, además, para que veáis también un poco la inteligencia, ¿no? Oye, lo más probable es que quieras multiplicar esto por esto, te hace una sugerencia, si pulsas el tabulador, directamente te lo calcula, ¿vale? En el tipo de IVA, en este caso, que son suministros y que, por ejemplo, imaginemos que fuesen ahora mismo al 10%, ¿vale? Vamos a incluir una función para poder discernir entre si el tipo de IVA es al 10% o al 21%, ¿no? Pues oye, a lo mejor otro tipo de suministros van al 21 y yo quiero que automáticamente en la tabla se incluya el tipo de IVA sin que yo tenga que estar diciendo, pues esto es al 10, esto es al 21. ¿Cómo lo puedo hacer? Con la función sí, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que queremos es que el resultado de esa celda sea uno u otro, sea 10 o 21% en función a si el tipo de categoría es mercancía o suministros, ¿vale? Entonces, pulsamos la fórmula, sí, decimos, oye, pues si esta celda de aquí es igual a mercancía, ¿vale? Que como veis lo pongo entre comillas porque es un texto, ¿vale? Si fuese un número no lo pondría entre comillas. Entonces quiero que esta celda de aquí, la que estamos tocando, sea 1,1, ¿vale? Que es decir, que sería como el 10%, ¿no? En caso de que no sea mercancía, que sea 1,21, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí si yo ahora selecciono y pongo suministros, ¿vale? Y esta me la llevo para abajo también y hago lo mismo que esto, lo que hacemos es bajar la fórmula, por así decirlo, es un copiar y pagar. Veis que como aquí me está diciendo que esto es diferente a mercancía, lo que está poniendo es el 21%, ¿vale? Y se pueden hacer, esta función de sí se puede encadenar todo lo que queráis, ¿vale? En función de todas las, pues, oye, pues todas las casuísticas o los condicionantes que queráis tener en cuenta, ¿vale? Una vez que tenemos el tipo de IVA, pues oye, el total será la multiplicación, ¿no? El método de pago podríamos incluir un desplegable o, oye, pues igual, ¿no? Podríamos poner si es con efectivo o con tarjeta, porque a lo mejor nos resulta más fácil para luego hacer algún tipo de mapeo con los pagos que hemos hecho con nuestra entidad bancaria, pues este a lo mejor es efectivo y podríamos adjuntar la factura, ¿vale? Que esto, como os decía, podríamos abrir nosotros, buscar dentro de Google Drive el documento, imaginemos que es este que tenemos aquí, directamente coges la URL, copiar, ¿vale? Control C y pulsas 2 veces, Control V, tabulador y se vería de esta manera, ¿vale? Y aquí pues todas las notas que queramos incluir, ¿no? Pues oye, pago a 30 días, ¿vale? Lo que se considere. Si queréis también tener algún tipo de, pues oye, si más a nivel formato de tabla, ¿no? Pues oye, hemos metido todos los registros de enero, ahora vemos esto, todos los registros de enero
y queremos empezar con febrero, ¿vale? Pues para hacer un cambio de tabla, por así decirlo, hacer un corte para que se vea la diferencia, en este cuadrito de aquí lo que tenéis son formatos de celdas, ¿vale? Entonces, si pincháis aquí, pues oye, se pone todo el borde superior como una especie de separado. Y lo que estábamos viendo antes es que, si veis, cuando he puesto enero y arrastro, directamente me saca como el siguiente mes, ¿no? Oye, pues enero, después de febrero, después de marzo, entonces no hace falta incluirlo a mano, sino que directamente sabe para los correlativos, ya sea, por ejemplo, meses, años, días, etcétera, te saca directamente los valores sin tener que ir incluyendo uno a uno a mano, que yo creo que eso es bastante útil para ir un poco más rápido. Una vez que tuvieseis todos estos gastos, lo ideal sería poder tener una especie como de panel agregado, ¿no? Con toda esa información. Pero antes de eso, yo creo que hay algunos temas interesantes que os pueden resultar útiles, que es que, por ejemplo, si pincháis en la primera fila, ¿vale? Que es el encabezado, y dais a inmovilizar, ¿vale? La primera fila, cada vez que bajáis hacia abajo, como veis, siempre se os queda fija. Entonces, da igual todos los datos que tengáis, ¿no? Pues oye, a lo mejor cuando vamos por esta fila de aquí, yo quiero seguir viendo el encabezado, ¿no? Pues si lo he inmovilizado, siempre lo voy a ver, que yo creo que es útil cuando tenéis una alta cantidad de datos. O si pincháis en la parte de datos, ¿vale? Y oye, pues crear un filtro, ¿vale? Crear un filtro lo que te permite es que, por ejemplo, yo en una categoría puedo seleccionar si quiero ver todas las entradas de datos que he hecho de mercancía, de suministros o de las tipologías que sean, ¿vale? O sea, si aquí, por ejemplo, tuviese, pues oye, además, tasas, personal, alquiler, lo que sea, si yo pincho aquí en este filtro, pues me va a enseñar solo aquellos valores que yo quiero ver, ¿no? Pues yo solo quiero ver las entradas de mercancía y directamente me permite ver esto, ¿vale? ¿Esto cuándo es útil? Pues oye, cuando solo quiero ver ciertas entradas de datos. También si estáis compartiendo el documento con más gente, se pueden crear vistas prefiltradas, por así decirla, de información, ¿vale? Y que sean con crear vistas de filtro, que es algo un poquito más elaborado, pero que sepáis que siempre podéis como crear vistas estancas a partir de una base de datos un poquito más grande, pero cuando queréis ver algo un poquito más concreto, ¿vale? Entonces, Javi, no sé si quieres también empezar tú con la parte del panel de información para poder dar el siguiente paso. Sí, estupendo. Muchas gracias, Ángela. Voy a compartir, que creo que antes de probar y sí que me funciona. Ahora deberían de ver la mía. Solo quiero que me confirméis que se está viendo, ¿no? Sí, gracias. Venga, estupendo. Pues a ver, todas estas cosas que iban contando Álvaro y Ángela son muy útiles, sobre todo para tener la contabilidad. Pues oye, pues esto es totalmente comparable a lo que podría ir apuntando en un cuaderno o lo que podría ir apuntando en papel, pero lo apunto aquí y además me aseguro que todos los cálculos estén bien, etcétera, ¿no? Aquí estas cosas que os iban poniendo de la data me va a ser muy útil, porque si yo aquí lo fuese escribiendo de cualquier manera siempre te puedes equivocar, pero claro, para luego hacer las fórmulas sí que necesitamos que, si voy a hacer referencia a alguno de los productos, siempre sean el mismo, ¿vale? Por eso también que hayamos insistido en el tema de ponerlo todo como un listado, ¿vale? Y todas estas fórmulas, pues luego, esto bien sea porque lo quiero llevar así, pues para enero, febrero, o bien porque esto sea día 1 de enero, día 2 de enero, y vaya teniendo registro de lo que voy vendiendo. También lo otro que esta parte era más, pues eso, contabilidad, registro de entradas, pero luego lo que queremos también es demostraros que luego puedo ir haciendo mis fórmulas, mis gráficos, para ver cositas que me permiten tomar decisiones que por otro lado no sería capaz de ver, ¿no? Entonces, tanto tablas como gráficos. Entonces, os voy a decir los 4 casos que vamos a ver en esta sesión, y con lo que ya acabaremos tendréis esto y por supuesto nos podéis ir preguntando tanto hoy como si lo seguís trabajando en offline, ¿vale? Entonces, en el primer caso vamos a ver algo muy sencillo, como es coger todo lo que habían puesto Álvaro y Ángela en ingresos y en gastos, lo vamos a sumar aquí de manera automática para poder hacer este gráfico, en el que ya veis que a lo mejor con estos ingresos yo no veía a simple vista, pero con un gráfico que formemos me voy a tener que fijar en qué ha pasado, que a partir de agosto están subiendo mis costes, y además que rápido veo que en agosto he tenido peores ventas.
¿vale? Quizá eso me sirve, pues oye, para hacer el próximo agosto, cuando haga la petición de productos, hacer menos, ¿vale? Esta tabla dinámica va a ser súper útil porque de todo lo que os han enseñado van a poderos sacar sumatorios automáticamente y además vamos a poder ver, pues aquí que veíais que, ostras, me suben los gastos, pero ¿qué tipo de gastos? Como Ángela antes los ha ido clasificando, si son gastos relacionados con las sandías, si son gastos relacionados con local, con impuestos, pues aquí veo rápidamente que este azul que corresponde a los impuestos, ostras, pues me han subido a partir de noviembre. O simplemente los suministros también, ¿no? Aquí también se puede ver que la luz a partir de todos estos meses será muy baja y aquí veo que Entonces son gráficos que a simple vista podemos ver. Y no hace falta irte a gráficos, hay una serie de formatos que también os voy a enseñar que te permite ponerlo así y ver de manera rápida desviaciones en ventas. Ostras, de manzanas y de peras estoy vendiendo mucho menos y lo que mejor está funcionando es melón y sandía. Esto porque está hecho sin demasiado pensamiento, pero esto aquí que sale muy lineal, pues a lo mejor se concentra claramente en un producto o en unos meses, ¿vale? Aquí lo vamos a comparar no en el total, sino lo vamos a comparar contra el promedio. Todo esto lo vamos a ir haciendo ahora en estos 40 minutos que restan y aquí vamos a hacer algo un poco ya más avanzado, ¿no? Aquí vamos a ir directamente a, si quiero poner un margen del 2,5% al precio y quiero hacer un tema de pricing, pues para las naranjas veo que a lo mejor tengo que ir, aquí haré un check para ver dónde tengo el coste ok o dónde lo tengo que revisar, ¿vale? Entonces vamos a empezar por el principio. Aquí, igual que mis compañeros, lo que voy a hacer es empezar de cero, pero si me permitís esto más de formato que ya os han enseñado de sobra, no lo voy a repetir y lo voy a copiar, ¿vale? Entonces, esto los gastos, esto las variables y aquí voy a meter... A lo mejor contar lo de control C, control V de una pestaña a otra. ¿no? Sí, No... mira, en otra pestaña, por supuesto, puedo ir copiando lo que me apetezca, ¿vale? O sea, puedo ir con el control C, control V, pues es como en cualquier otro documento, ¿vale? Aquí, mira, por ejemplo, esta ahora no me serviría borrar columna, que no le da la gana, pero eliminar columna, vale. Aquí, además, si hago control I, hay otro shortcut que le llaman, ¿no? O atajo, que si le dais a control I, hace el último, control Y, perdón, control Y va haciendo el último movimiento o sea, la última acción que habéis hecho. Yo le estoy dando a control I porque como lo que quiero es borrar la variación ahora mismo, pues entonces, bueno, pues me sirve para no tener lo que está repitiendo, dar al botón derecho. Entonces, aquí hacía lo que decía antes Ángela, quiero poner que los ingresos, quiero ver el beneficio que estoy teniendo por mes, ¿vale? Entonces digo, ingresos totales. Madre mía, ¿cómo sumo esto, no? Y además para enero. Entonces aquí vamos a la primera fórmula, porque si yo cojo y sumo todos los ingresos, el total de ingresos, me va a sumar todos los meses. Entonces tengo que hacer un sumar sí, ¿vale? El sumar sí es una fórmula, pues tipo la que os han enseñado antes de suma, es condicionada a un intervalo. Y lo que tengo que hacer, cómo funciona es columna donde quiero que busque el valor, ¿vale? Luego pongo el que me tiene que buscar y luego lo que me devuelve. Vamos a hacerlo poco a poco. Vale, ¿qué columna? ¿Dónde tiene que buscar el valor? Pues me voy a la columna de ingresos y me lo va a tener que buscar aquí. Quiero que me busque el valor, perdón, el valor que me devuelve, ¿vale? Entonces, tengo vale, para que no se me mueva, esto quizá es un poco para que luego me permita arrastrar, yo quiero que luego este rango se mantenga. Entonces lo que hago es seleccionar los dólares, ¿vale? Los dólares lo que hace es fijar esa columna para que luego cuando arrastre el resto de meses me sirva, ¿vale? Luego, lo siguiente que hago es que quiero que me busque, ¿vale? Lo que quiero que me busque, estoy aquí, lo que quiero que me busque es la columna del mes, perdón. Vale, la columna del mes, que en este caso la puedo seleccionar o poner el C4, ¿vale? Que es la columna que quiero, que es enero. Y luego, por último, quiero ver lo que me devuelve. Lo que me devuelve es dónde me busca. Me busca en el mes. ¿Qué mes me busca? El que le he indicado, el C4, que es que no se ve ahora, pero es el mes de enero, ¿vale? Y por último, lo que quiero es el valor que me devuelve. ¿Y qué valor quiero que me devuelva dentro de los ingresos? Quiero que me devuelva
la columna I, que es el total de ingresos, ¿vale? No la ha cogido, pero bueno, esto es simplemente por intentarlo hacer rápido, ¿vale? Pero sí la va a coger. Y si no la coge, lo que hago es copiar esto de ingresos, que al final va a ser lo mismo, ¿vale? Y marcar la I, ¿vale? Entonces, aquí, ¿vale? Ya me ha cogido, no me equivoco, ¿vale? Y como veis en el panel de información, ¿vale? Me cogería, busca los ingresos en la columna A, busca el enero, ¿vale? Y luego tendríamos donde busca los ingresos, que es la I, ¿vale? Que me devuelve, perdón. Entonces, esto lo que os decía es que encima queremos que arrastre. Y esto se ha quedado en formato. Mira, si tengo este problema que me está dando 0, me apetece me parece bien que suceda, porque así podemos buscar en directo dónde está el error, ¿vale? Aquí, ¿qué ha pasado? Tendría que buscarme columna donde me busca el valor. Me lo busca en ingresos A. Vale, me busca la columna C4, ¿vale? Porque es la C2, porque se me ha bajado un poco. Y entonces ahora ya sí me devuelve el 10.000, ¿vale? Repito, hemos buscado qué valor, columna donde busca el valor, ¿vale? Del mes, que era esta. El valor que me tiene que buscar, que es enero. Y lo que me tiene que devolver, que son los ingresos totales, que era la columna I. Quiero que me devuelva. Si quiero buscar otra, pues seleccionaría otra. Y entonces, como os decía antes, he fijado las columnas I y me lo arrastra. ¿Ves? Ahora ya me ha cogido febrero. ¿Por qué? Porque me ha cogido el D2, ¿vale? El D2 es febrero y así lo arrastra. Porque esta sí varía, al no tener estos dólares, estos símbolos de dólares, me lo arrastra. Entonces ahora, pues, mira qué rápido, en vez de tener que estar sumando todo a mano, qué rápido hemos sumado todos los ingresos de febrero, ¿vale? Vais a decir, oye, pero compruébalo, ¿no? Mira, en enero quedaros con 10.458. Si yo me voy aquí, que esto es poco, pero si tengo 100.000 entradas, perdón, eso es demasiado, pero si tengo 100 entradas en enero, pues oye, no voy a estar sumando las 100. Entonces, mira, lo mismo. Aquí me saldría la suma de todo esto, da 10.458. ¿Vale? Costes. Los costes totales lo vamos a complicar un poco más, porque los costes que quiero es los costes variables más los costes fijos. Aquí era importante... Vale, no, los costes totales es la suma de los costes variables y costes fijos, por si quiero también hacer algún tipo de gráfico diferente, ¿vale? Aquí otra vez, oye, le quiero dar formato de... Vale, y entonces, ¿qué intento buscar? Pues lo mismo, pero claro, ahora tengo dos decisores. Tengo el mes y que sea coste variable o fijo. Entonces, lo que tengo que poner es algo que me permita, porque, como os decía antes, todo esto que poníamos no era casualidad, no era estas clasificaciones, lo que te va a permitir luego es hacer este tipo de referencias para que funcionen las fórmulas. Entonces, aquí se complejiza y no sería un sumar sí como antes. Lo que haríamos es un sumar sí conjunto. ¿Por qué? Porque tiene dos criterios, ¿vale? Entonces aquí, la verdad que no sé si, bueno, vamos un poco mal de tiempo, pero os lo voy a enseñar ya con la fórmula hecha, ¿vale? Aquí lo primero que busco es la columna del valor que me devuelve, ¿vale? La columna del valor que me devuelve es la K. La K. ¿Dónde estaba la K? Para verlo juntos. Es el total con IVA, el total del gasto. Ahora, en vez del total de ingresos, lo que busco es el total del gasto. Entonces, este es el valor que quiero que me dé. Es el valor que quiero que me dé ligado a dos condiciones. Que sea columna C, que es la columna de si es variable o fijo. Entonces, lo que quiero que me devuelva es la C y quiero que me devuelva que sea variable. Y por otro, el otro criterio condicionante es que la columna A que me marcaba, esta ya no vuelvo porque era lo mismo, pero es que me marcaba el mes, me marqué enero. Aquí, como veis, como quiero mover para arriba y para abajo, lo que he fijado es que cuando mueva me fije la A.
¿vale? Porque quiero que me fije solo la columna. Si aquí lo que quiero que me fije es la fila, lo que tengo que marcar es el dólar donde la fila. Y aquí, una vez hecho, si llego a arrastrar, pues también me lo cogería, ¿vale? Esta misma la puedo copiar y me saldría. Bueno, me saldría, no me sale porque ahora esto habría que cambiarlo a la columna, un poquito el error de antes, que no es la 4, es la 2, ¿veis? No, es la 2, ¿vale? Porque me va enero y me faltaría que esta ya no, esto tiene que hacer referencia a el de variable, ¿vale? Entonces, haciendo referencia a esas dos, ya me sale, ¿vale? Y esto en términos de euros, ¿vale? Lo arrastro y me saldrían cada mes. Vuelvo a comprobar, si queréis, por hacernos, solo tendría que ir a los costes de enero variables para que me dé 1.751, a ver si es verdad. Pues 1.741. Selecciono esta, selecciono todo lo variable, 1.751, ¿vale? Entonces, de una fórmula que se puede hacer con bastante soltura, ¿vale? Pues he avanzado muchísimo más de lo que haría sumándolo todo. Y ahora, para ir viendo cómo se harían los gráficos, voy a dejar a mi compañera Celine. Bueno, antes voy a enseñar la variación, porque estos son fórmulas algo, bueno, complejas. Tampoco, como habéis visto, una vez que tienes en mente cómo funciona, se hace rápido. Pero luego hay otras fórmulas que las puedes hacer tú a mano. No hace falta que todo sea sumar producto y acordarte de todas. También esta variación la puedes hacer con una simple fórmula, que poniendo paréntesis es como la hicieses. Oye, quiero ver la variación que ha habido en febrero respecto a enero. Entonces es 10.000 menos el febrero, lo resto y divido entre en enero. Esta es la variación. Entonces, en enero he vendido un 14% más que en febrero, ¿vale? Entonces esto, pues hoy lo podéis ir poniendo como queráis. Entonces, Celine, ¿enseñas ese gráfico antes de pasar al siguiente? Vale, me parece bien. Vale, antes que nada, encantados todos. Me he tenido que conectar un poco más tarde. Vale, voy compartiendo mi pantalla. A ver, lo estáis viendo, ¿no? Porque yo mismo no la veo. Vale, perfecto. Vale, entonces os voy a enseñar cómo se puede Un poco hacer. pequeño, Celine. No sé si le puedes ¿Sí? dar un poco de zoom. Eso es. ¿Así? Ahí está perfecto. Vale, vale, genial. Entonces, os voy a enseñar cómo se puede hacer esta gráfica comparando los ingresos con los costes. ¿Vale? Lo voy a hacer justo al lado del gráfico actual y así vemos paso a paso de cómo se puede hacer. Entonces, el primer paso sería aquí en insertar, ir a gráfico, ¿vale? Y ya tenemos aquí esta pantalla y luego podríamos editar el gráfico. Lo que pasa es... Vale, así yo espero que se pueda ver, ¿no? ¿O no? Es que tengo que moverme un poco hacia el lado, a ver si lo puedo cambiar. No sé si va a ser muy pequeño. Se ¿Así ve se bien, ve? ¿eh? Sí, sí, Vale, sí. vale, perfecto. Pensaba que no se ve. Vale, entonces aquí en intervalo de datos, primero tenemos que elegir qué queremos demostrar. Entonces aquí podemos elegir, aquí en el cuadro al lado, ¿vale? Y tendríamos que elegir qué datos queremos mostrar. Aquí de momento, pues yo solo quiero mostrar lo de ingresos y costes. Aquí para marcarlo tendríamos que pulsar la tecla control y luego marcamos lo que queremos mostrar. Si lo dejamos pulsado, podemos añadir, ¿vale? Si podemos añadir los otros puntos que queremos mostrar. Entonces, esto sería el primero y luego enero, febrero. De esta manera podemos mostrar esta tabla, aunque tenemos una columna entre medio, la de variación, la que no queremos mostrar en el gráfico. Entonces, yo dejo pulsado lo de control
y selecciono todos los meses que quiero mostrar. ¿Vale? Y ahora aceptar. Y ahora vemos que nos lo está mostrando de esta manera, ingresos y costes totales. Pero a mí me interesa tener en la eje X los meses y en la otra pues los costes que tengo y los ingresos que tengo. Entonces aquí tenemos que pulsar cambia las filas y las columnas para hacerlo justo al revés. ¿Vale? Así ya tenemos por un lado los meses y por otro ingresos y costes. Y ahora puedo elegir qué tipo de gráfico me conviene más para poder ilustrar este tipo de datos. Entonces aquí tengo varios gráficos que puedo elegir. Y para mí ahora lo más acertado para poder realmente ver la evolución de los costes y los ingresos sería líneas. Entonces aquí ya podemos ver que se parece ya bastante al gráfico al lado. Entonces, luego hay algunas cosas que podemos añadir más por el lado de formato o ilustrarlo un poco mejor o cambiar los colores que os quería enseñar. Que es, por un lado, añadir un título, que es aquí. Tenemos por un lado la de la configuración, que es lo que hemos hecho hasta ahora, y luego tenemos lo de personalizar. Aquí tenemos, por un lado, el bode que queremos tener. Podemos cambiar, como había dicho, el título. Entonces, aquí podría poner ingresos y gastos. ¿Vale? Y como veis, ya me lo está poniendo aquí arriba. Y luego podéis cambiar pues, el formato, el tamaño y qué tipo de letra queréis poner y el color. Y luego hay otros ajustes que podemos poner, que es, por ejemplo, la leyenda. Ahora yo creo que está bien tenerlo aquí arriba, pero podemos tenerlo también hacia un lado, abajo, o también si no queremos tenerlo, podemos quitarlo. ¿Vale? Yo creo que esto para el premio gráfico. ¿Sigo con la tabla dinámica? Sí, yo creo que para que nos dé tiempo al resto, si quieres, explica la tabla dinámica como concepto en 5 minutitos y así cubrimos un poco todo y que luego quede como que lo puedan ver, ¿vale? Pero yo creo que la tabla dinámica es un concepto muy interesante que da la hoja de cálculo. Vale, sí, esto más que nada para que lo habéis visto y para introducir otro tema más. Aquí la tabla dinámica nos ayuda a organizar un poco los datos que tenemos aquí en lo de gastos Un en pelín de ingresos. zoom, ahí, que se ha quedado un pelín pequeñín. Ahí, estupendo. Para organizar todos los datos que tenemos en gastos y ingresos un poco de forma pues, más estructurada y también con sumas. Como podéis ver aquí, tenemos la suma total tanto por mes como por tipo de coste. Y os quería enseñar de cómo se podría hacer. Vale, tengo que ir otra vez aquí arriba, en donde dice insertar, y pongo una tabla dinámica. ¿Vale? Aquí primero tengo que elegir dónde quiero ponerla, la tabla dinámica, y yo elijo pues la hoja actual. Y aquí, si pulso aquí, también puedo elegir exactamente dónde quiero que se insierta. ¿Vale? Entonces, después de elegir dónde quiero tener la tabla dinámica, tengo que elegir qué datos quiero reflejar. Entonces, aquí también puedo pulsar para seleccionar los datos que quiero mostrar. Entonces, me voy a la hoja de gastos, ¿vale? Y aquí puedo también pulsando simplemente con el ratón, por ejemplo, seleccionando pues, todos los campos que quiero mostrar.
¿vale? A mí ahora mismo pues me interesa estas columnas, ¿vale? Y luego aceptar y crear, ¿vale? Entonces aquí ya tenemos este campo donde podemos personalizar los datos que queremos mostrar. Entonces, aquí en filas, yo quiero tener los meses. Entonces, yo pongo fecha en fila. ¿Vale? Aquí me está organizando pues, todos los datos, todos los tipos de datos que tenía en la otra hoja. ¿Vale? Entonces, aquí tengo fechas y luego la columna donde tenía el tipo de gasto se llamaba descripción. Entonces, yo tengo que ponerlo de descripción en columnas. Y así ya veo cómo me lo va a ilustrar. ¿Vale? Y luego falta pues todos los valores. Entonces, esto lo tengo que poner aquí en valores. Eso sería el total de los gastos que tenía en la otra tabla. Entonces, esto lo meto en valores. Y como veis, ya me está haciendo automáticamente aquí la suma de cada uno de los tipos de gastos y también para cada uno de los meses. Ahora, aquí hay una cosa que quería mencionar, que es la organización de los meses ahora no es de enero a diciembre. Para que sea así, tendría que ser que en la tabla original esté directamente con un formato de fecha. Así, Google Sheets reconoce que eso es una fecha y lo va a organizar por fecha. Al no ser así, generalmente pues, se organiza automáticamente por alfabeto. ¿Vale? O otra opción que tenemos es organizarlo por suma. Entonces, puedo cambiarlo para que me lo organiza de tal manera que el mes en que más gastos he tenido sale primero y el mes en que menos gastos he tenido sale como último. ¿Vale? Eso es la manera que yo voy a utilizar ahora para hacer este segundo gráfico. ¿Vale? Entonces, aquí otra vez tendría que elegir todos los campos que quiero utilizar para la ilustración o para el gráfico, ¿vale? Y luego pongo otra vez insertar y gráfico. ¿Vale? Y ahora, ¿vale? Podemos elegir de nuevo el tipo de gráfico que más nos conviene. Aquí hemos utilizado para utilizar otro tipo de gráfico, el de barras, ¿vale? Y ya vemos como había explicado antes, nos está poniendo el gráfico o el mes donde más gastos he tenido como primero y el donde menos como último. Entonces, sí, aquí, bueno, lo de la leyenda yo creo que no lo tengo que volver a explicar, pero una cosa que sí que puedo explicar aquí es que podemos, porque aquí hay ahora muchísimos colores y a lo mejor no son los colores que más nos gustan o cómo lo queremos elegir. Si vamos aquí a personalizar, ¿vale? En donde dice serie, podemos elegir qué tipo de gasto queremos cambiar el color y elijo, por ejemplo, el primero, agua, ¿vale? Y aquí en color de relleno puedo elegir el color que quiero. Y como veis, está cambiando automáticamente tanto aquí como en el gráfico. Vale, yo creo que si quieres, Javi. Pues... Estupendo, sigo compartiendo. Ahora voy a ir un poco más porque yo creo que ya a lo mejor estamos entrando en un detalle muy vamos, estamos entrando ya en mucho detalle y dado el tiempo que lleváis atendiendo, creo que ya a lo mejor se está haciendo un poco duro. Entonces, básicamente voy a enseñar el uso, ¿vale? Aunque y luego tenéis, insisto, en esa hoja para vosotros trastear,
Pero bueno, aquí lo que hemos hecho es otra vez utilizando el sí conjunto, el sí que condiciona unos criterios. Aquí lo que hemos buscado es la cantidad vendida. Aquí pues hemos vuelto a buscar en la columna que queremos que nos devuelva el valor y meter los dos criterios. El primer criterio era el criterio de fecha. El criterio de fecha, ahí marcamos que sea enero. Y el segundo criterio era el criterio de producto, ¿vale? Que marcamos que sea la manzana. Si nos vamos al de abajo, pues es lo mismo. Queremos que nos devuelva la G, que era cantidad comprada, ¿vale? Si veis, aquí la G debía de ser, pues es unidad, cantidad comprada, ¿vale? Y ese es el que nos devuelve, ¿vale? Ingreso y nos pone como el criterio de mes y de tiempo. Vale, entonces esta tabla salía sin formato. Esta tabla sale así, ¿vale? Entonces esto así no nos dice nada. Pero si nosotros queremos tener una visión rápida de qué, oye, de dónde estoy vendiendo menos, pues tenemos aquí, y no tenemos tiempo para hacer una gráfica o queremos algo sencillo de primera vista, podemos meterle formato condicional. El formato condicional puede ser tanto que, oye, poner una condicional a todas las celdas que contienen esto es más para valores, pero todas las celdas que contienen algo, todas las celdas que son mayores que 100, márcamelas, ¿vale? Solo hay una que no es 100, pero bueno, esta es la de escala de colores y aquí le puedo meter una vista previa determinada. Entonces elijo ¿habéis visto? Esto era un color y esto una escala de colores. Elijo, pues oye, márcame predeterminado de rojo a verde. Y dices, pues oye, mira, de un vistazo lo que hemos dicho antes, pues peras y manzanas estoy vendiendo poco, al igual que el plátano, estoy vendiendo bastante fresa y kiwi, y también veo que, oye, que agosto parece que por color es el mes menos, antes hemos hecho otro tipo de gráficos, vale, esto en nuestro global, pero bueno, vamos a pensar que a lo mejor los kilos de manzanas y peras es normal, también podríamos hacerlo individualmente. Esto sería un pelín más complejo y lo que tendríamos que hacer es simplemente es este intervalo, ¿vale? Cogemos y aquí el formato condicional dentro de formato está ligado a este valor que hemos hecho, que es el promedio. Entonces, cuando el promedio sea menor que esta fórmula, el promedio de esa columna, de esa fila, ¿vale? Veis que de R76 a AC76. Cuando en este rango sea menor que el promedio del año, me lo va a marcar. Y aquí ya pues rápido veo que manzanas vendo menos en verano. Lo mismo aquí, ¿no? Que por cierto, el promedio le hemos marcado, ¿vale? Con la fórmula tan sencilla como promedio, ¿vale? Promedio barra. Eso lo podríamos hacer de igual manera, como os decía antes, no hace falta aprenderse todas las fórmulas. Y si antes hemos visto que la suma se podía hacer suma de todos los meses dividido el total, perdón, la suma dividido el total dividido entre 12. Ya nos saldría el mismo valor, ¿vale? Aquí es que no hay, mira, aquí si queréis también os enseño en un momento que aquí puedes elegir el número de decimales para arriba o para abajo que quieras, ¿vale? Entonces, antes de cambiar con Celine, aquí que lo he estado tocando, puedo ir para atrás, ¿vale? También para que me lo deje como estaba, ¿vale? Porque hemos ido tocando cosas. Voy a terminar antes de que os enseñe estos dos gráficos con esta función que es súper utilizada. Yo diría que de las más utilizadas de Excel, ¿vale? Que es buscar V. Si yo quiero buscar V se utiliza para buscar en una tabla muy grande un valor, ¿vale? Entonces, en este caso, yo lo que quería es que me he levantado y he dicho, oye, quiero buscar el precio de la manzana en enero, que puedo jugar con ello. Esto a lo mejor es demasiado avanzado, tampoco pasa nada. Pero bueno, en enero quiero buscar cómo está el precio de la manzana con mis costes variables, ¿vale? En los costes variables he hecho la misma fórmula de antes, sí conjunto, le he metido 3 criterios porque lo que me tiene que buscar es que sea el coste variable de la manzana en enero y que sea variable, que sea de la manzana y que sea en enero. Entonces, todos estos son los criterios que he ido metiendo, ¿vale?
Este es el de tiempo, este es el de que sea variable y este es el de que sea manzana. Entonces esa fórmula no me repito. Pero sí que la fórmula buscar v es muy interesante porque la fórmula buscar v te busca un valor, ¿vale? Este valor, el de enero manzana, que le he creado porque si pongo solo enero o pongo solo manzana, solo me busca uno y me daría el primero que encuentra en la tabla de ingresos, ¿vale? Porque yo lo que quiero es que me busque el precio de la manzana. Pero claro, en enero es 1,30 y en febrero es 1,33. Si me busca en esta tabla, solo me va a devolver este todo el rato. Pero si lo que quiero es que me devuelva el de enero, tendré que añadir enero, ¿vale? En febrero, ¿ves? Me da 1,33, como veis, ha cambiado porque le he condicionado tanto a que sea manzana como enero. Entonces, el valor que quiero que me busque es este. Enero y manzana lo busca. Aquí lo que te busca es, le tienes que decir dónde te tiene que buscar enero y manzana. ¿En qué tabla? ¿En qué tabla? Pues aquí, como veíamos, era en ingresos C2 125. Te lo busca, bueno, claro, aquí me lo he ocultado, perdón, porque antes no funcionaba, pero te buscaría desde aquí hasta aquí. Búscame. Y como cuando encuentre este valor, enero manzana, me va a devolver la cuarta columna, que es el precio. En este caso, febrero manzana y me va a devolver el precio. ¿Veis? Aquí es un poco complejo, luego lo veis, pero bueno, básicamente lo dicho. Búscame enero manzana, búscamelo en ese rango, devuélveme la cuarta columna en ese orden y el 0 ponedlo porque eso tampoco ni siquiera yo el lo 0 entiendo. significa para que encuentre el valor exacto que estás buscando. Eso es. Esto es muy complicado, o bueno, parece muy complicado, Luego es fácil, pero realmente es fácil y es posiblemente de las fórmulas que más se utilizan en Excel. Sí. Si quieres dar un ojo luego en algún vídeo en YouTube y demás, es muy, muy interesante. Sí, y aquí como ya ha explicado antes la función sí, pues aquí lo que básicamente lo que estoy diciéndole, ¿vale? Aquí solo he hecho un check de que me esté dando positivo y aquí, como quiero mantener un margen, la última fórmula que os quería enseñar es la de sí. Y básicamente sí te hace una condición. Dame un valor si pasa una cosa, dame otro valor si pasa otra. Entonces, lo que le he dicho es básicamente, si el margen es menor que si el margen es menor, vale, sí que el promedio, vale, que el promedio del margen que gano para naranja por el 95%, si no me está dando este margen de ingresos, es lo que le vengo a decir, dime que revisar. Si no, dime que ok, ¿vale? Entonces, bueno, échale un vistazo que no vamos a llegar si no, pero bueno, y aquí pues oye, lo tendría para todos los productos y aquí puedo ir jugando un poco. Pues oye, aquí mira, alguien que ha mirado 2 meses que no está llegando al margen en melón, pues ha cambiado el precio, lo ha subido un poquito, de 384 a 391 y ya el margen que quería conseguir está bien, ¿vale? Luego, pues, no sé, yo creo que estos gráficos son un poco, Celín, te voy a pisar un pelín, pero bueno, estos gráficos, para no estar cambiando, estos gráficos son como ella os comentaba, ¿vale? Sobre todo eliges el mes, eliges tal, eliges toda la tabla, le das a insertar, ¿vale? Eliges un gráfico, ¿vale? Y ahí ya vas jugando con el tipo de gráfico que quieres que te enseñe. En este caso, ha elegido este. Y oye, que lo quieres solo para uno de los productos o para uno de los meses, cambio fila. Venga, lo queremos solo en este caso que has cogido, vale, para todos los meses, pero solo para un producto porque quiero que se me compare rápido cuánto he vendido de manzanas. Pues oye, voy quitando, ¿vale? Voy quitando productos. Vale, pues bueno, estos 5 minutos yo creo que pensar que va a haber preguntas es un poco positivo porque hemos dado demasiada información, entonces nada, solo agradeceros la confianza. No sé, entiendo que ha parecido denso, pero espero que hayáis cogido alguna noción, que juguéis con ello. Y oye, yo la verdad que por nosotros, si ha servido para algo, encantados de repetir uno con foco en algo que os haya interesado y hacerla más breve, Sí. pero decirnos, oye, pues nos ha gustado lo de crear gráficos y hacemos media horita y nos ponemos solo con los gráficos, porque aquí, claro, hemos querido abarcar todo para que veáis todas las funcionalidades, os mandamos eso para que podáis jugar con ello
pero oye, que si es de hecho lo del principio, mira, pues Yo creo que aquí lo que estaría bien que hicierais es intentar, pues viendo la grabación y este caso de uso, este documento, intentar replicarlo, ¿no? Aunque sea, oye, pues a ver hasta dónde llego, ¿no? Porque si no lo probáis, no vais a ver hasta dónde podéis llegar. Y luego Excel es verdad que se aprende muchísimo haciendo, pero no os lo imagináis, una barbaridad. Y siempre que hay dudas, la mejor fuente de información de Excel, aparte de nosotros, que nos podéis preguntar cuando queráis, es YouTube. Hay infinidad de vídeos de gente explicando. O sea, incluso nosotros en nuestro día a día, que somos bastante conocedores de esas herramientas, nos surgen dudas que acudimos a Google, a YouTube, que te lo explica un tío de cualquier país del mundo y perfecto. Y ese día, pues, otra cosa que has aprendido. Y eso ya os digo, es ir haciendo poco a poco y se va aprendiendo bastante. vale, O sea, os pues, animamos a que lo cojáis el documento, lo destrocéis y si lo veis roto del todo, nos lo pedís y os mandamos otra vez. sí. Eso, María, pues eso, que os lo quedéis y que nos digas tú si algo un poquito más rápido o un zoom en algo, pues oye, por nuestra parte, encantados de colaborar, ¿vale? Vale, bueno, lo primero daros las gracias de nuevo a todos. Yo creo, bueno, a mí particularmente me ha servido. Yo no soy experta en Excel y creo que incluso, aunque no te hagas un negocio, es un tutorial muy bueno. Y luego, sobre todo eso, es cierto que hoy, evidentemente, y depende del nivel, pues puede parecer mucha información, pero también al tenerlo grabado, yo creo que como tutorial, porque muchas veces el problema está por dónde empiezo, cómo creo desde cero. Entonces, simplemente pues ya el tener un vídeo que puedo ir poniendo a pasitos, que puedo irme a YouTube a mirar, oye, es que esto no me ha quedado claro, no sé cómo se inicia o no me sale de esta manera. Pues yo creo que es como tener ya el mapa de ruta y desde ahí siempre es mucho más sencillo. Y luego más adelante, pues lo mismo, si vemos ya desde Ascendis un poco, si me van diciendo algún tema más concreto o algo específico de Excel o de otro tema, pues nosotros encantados de todo lo que nos podáis aportar, que es mucho. Así que enhorabuena y gracias de nuevo. Vale, pues de verdad, gracias, ¿eh? Chao. Hablamos. Hasta luego. Hasta luego. Buena tarde.